Hola, buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Eduardo Cerezo, del Departamento de Marketing de Landatel Comunicaciones. Bienvenidos a este nuevo webinar de Landatel en el que vamos a conocer la próxima generación del estándar Wi-Fi, el ACE, que ofrece velocidades 3 veces superiores a los estándares N actuales, alcanzando velocidades que antes solo se conseguían con conexiones Ethernet. La nueva tecnología Wi-Fi AC opera en la banda de los 5 GHz, lo que garantiza un rendimiento inalámbrico superior, libre de cortes y de interferencias. TP-Link ya ha integrado la nueva tecnología AC en toda su gama de soluciones, desde extensores de red hasta routers. Para presentar esta nueva tecnología tenemos el placer de contar con Daniel Cabello, ingeniero de soporte técnico de TP-Link Iberia. Hola, buenos días, Daniel. Buenos días a todos. Bueno, como decía Eduardo, mi nombre es Daniel, soy ingeniero de soporte técnico en TP Iberia y efectivamente vamos a ver un poco en profundidad de qué se trata esta nueva tecnología para las conexiones inalámbricas, que va a ser el presente, está empezando a ser el presente y será el futuro de nuestras conexiones Wi-Fi, y la vamos a adaptar para que veáis un poco en profundidad lo que son todo tipo de características, especificaciones, mejoras con respecto a otros estándares anteriores, y vamos a ver el portfolio de productos de TP-Link en cuanto a tecnología C, que ya veréis que es bastante amplio y que TP-Link apuesta por esta nueva tecnología. Perfecto, Daniel. Bueno, yo solo recordaros que al término del webinar os lanzaremos un pack exclusivo de Wi-Fi AC diseñado por Landatel y TP-Link, enfocado a que podáis probar estos equipos a un precio muy competitivo. Y también os recuerdo que al término de la presentación de Daniel abriremos un turno de preguntas y respuestas en el que podéis participar planteando vuestras consultas. Todas aquellas preguntas que se queden sin respuesta, no os preocupéis, que nos las podéis enviar por correo electrónico a webinar@landatel.com y con mucho gusto las contestaremos vía email. Y bueno, Daniel, estamos impacientes por escucharte, así que para no perder más tiempo, te paso el control para que inicies tu exposición. Muy bien. Oh, a ver, muy bien, pues ya eres presentador y Perfecto. cuando quieras, Daniel. Bien, pues nada, empezamos rápidamente. Como os decía, la presentación se va a dividir en varias partes. Primero vamos a ver detenidamente un poco las especificaciones técnicas, mejoras que comentaba, entender un poco lo que es este estándar nuevo, que es realmente reciente, ver un poquito en qué se basa, qué tipo de especificaciones conlleva con respecto sobre todo al estándar anterior, que es el N, y empezaremos con la presentación del portfolio de productos. Nos detendremos sobre todo en los que actualmente se están comercializando. Veremos una introducción de los nuevos dispositivos por los que va a apostar TP-Link y que se lanzarán durante a lo largo de este año. Y bueno, como decía Eduardo, finalmente cualquier pregunta o consulta la tratamos y la respondemos sin ningún problema. Bien, comenzamos. Como decía, lo hemos dividido en varios puntos, en varios apartados. El primero es ver exactamente lo que es el estándar, en qué se basa y un poquito qué utilidad o qué objetivo tiene este estándar en lo que son las comunicaciones inalámbricas. Después veremos características y especificaciones técnicas del mismo. Después, una comparativa en cuanto a mejoras que propone el estándar con respecto a estándares anteriores. Más tarde veremos todos los productos TP-Link que actualmente trabajan bajo este estándar, agrupados en familias, pues router neutro, router de acceso, ADSL, VDSL, adaptadores, reach extender, etcétera. Y por último haremos una pequeña reflexión, veremos un poco cómo está el mercado, la tendencia en estas comunicaciones inalámbricas y para terminar las preguntas. Así que sin más empezamos. Rápidamente lo que es el estándar, lo que es el 802.11ac, que es la tecnología, es un estándar, como veis, de conexiones inalámbricas, que por supuesto es solo para la banda de 5 GHz, que como sabréis la mayoría
es una nueva banda, es una banda del espectro de frecuencias que nos permite principalmente tasas de transferencia más altas y mayor fidelidad y estabilidad. ¿Por qué? Porque el 90% de los dispositivos que tienen de red, que tienen acceso a Internet inalámbricamente, por conexión inalámbrica, trabajan en la antigua banda, la anterior banda, y actualmente se usa, por supuesto, de 2,4 GHz. ¿Qué supone esto? Que al final esta banda está muy saturada de muchos dispositivos, no solo dispositivos de red, dispositivos que trabajan en esta banda también, y al final, ¿qué pasa? Que se ralentizan las comunicaciones, las tasas de transferencias han llegado a un pequeño límite que a partir de ahí la tecnología no permite avanzar más, y por eso surge este nuevo estándar, esta nueva tecnología. Como veis, pertenece a la familia, por supuesto, de los estándares inalámbricos. Veis un pequeño croquis de lo que es la tecnología que ha habido en estos estándares, desde el B, que fue el primero, hasta el N, que es el que actualmente está muy impartido y muy extendido. Y el nuevo, el AC, que se ha diseñado aproximadamente entre 2011 y 2013, llegándose a implantar como definitivo, aprobado por el IEQ, etcétera, a principios de este pasado 2014, y que bueno, que ya podemos disfrutar de él. Esta es la evolución que ha sufrido el Wi-Fi desde sus inicios, allá por 1997 me parece que era, en el que bueno, empezamos con una tasa de transferencia baja, con lo que es el rendimiento actual, que es de 4 megabytes por segundo, llegando a esta última generación, a esta quinta generación que llamamos, que es la del estándar AC, que, como ha dicho Eduardo, llegamos a velocidades gigabit que antes eran impensables y que solo se podían conseguir mediante lo que es una conexión física por cable Ethernet. Aquí tenemos el comienzo en el 97-98 aproximadamente, y en la actualidad que conseguimos estas velocidades gigabit de hasta 1,3 gigas aproximadamente. Pasamos a las características de esta tecnología. Estas son ya características técnicas y especificaciones un poquito más en profundidad de cómo funciona y en qué determinados aspectos se basa este nuevo estándar. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que esta tecnología AC trabaja bajo una normativa, que es la que ves aquí, la EN 311-893, con determinadas versiones que han ido saliendo, y que esta normativa, este estándar también, está aprobado, está, por así decirlo, impartido por el ETSI, que es el Instituto de Estándares Inalámbricos, Estándares en General de Telecomunicaciones Europeo, y obliga, entre comillas, a que los dispositivos que funcionan en la tecnología, bajo la tecnología AC, cumplan esta normativa que se basa en la mayoría de especificaciones que veis a continuación, que veis justo debajo, como por ejemplo la utilización del beamforming, como el uso de ciertas pequeñas bandas dentro de la propia banda de 5 GHz, como veis aquí, que está dividido en dos pequeñas subbandas, y bueno, alguna tecnología, alguna especificación más que veremos a continuación. Y también es importante tener en cuenta que primero salió la tecnología C, que trabajaba bajo una normativa anterior, que era 300, si no recuerdo mal, y esta nueva normativa que ha salido aproximadamente a finales de este año pasado, primeros de este 2015, y entonces se trata básicamente de que todos los dispositivos que vayan saliendo y que ya están comercializados en cuanto a tecnología C, se vayan adaptando paulatinamente a esta norma, ya sea con actualizaciones o modificaciones. Lo digo porque alguno puede pensar ahora que los dispositivos antiguos, entre comillas, de 2014, por ejemplo, AC, o sea, Teplin o cualquier otro fabricante, si cumplen esta normativa. Deben cumplirla paulatinamente según vaya evolucionando el dispositivo, ¿vale? Como veis aquí, algunas de las especificaciones o características más importantes, el beamforming, que lo veremos a continuación, el tipo de modulación que tiene, por ejemplo, 256 QAM, que es lo que permite tasas superiores al antiguo estándar N, tecnología MIMO, de Multiple Input, Multiple Output, y sobre todo también muy importante, que permite la utilización de más canales en esta banda de 100 GHz, que permite mayor diversidad de ancho de canal, es decir, que es lo que nos va a permitir tener más o menos canales que con respecto al estándar anterior a N está un poco limitado, en 11, me parece que sea 11 en Europa, 13 en Estados Unidos, más o menos. Entonces veréis que en esta nueva tecnología, en esta nueva banda, los canales están más espaciados y esto permite que haya menos interferencias. Principalmente las prestaciones en este estándar, en cuanto a lo que es la banda de 5 GHz a utilizar,
son los que, bueno, vamos a ver aquí a continuación, que son dos pequeñas subbandas, que es lo que veíamos, os comentaba, os adelantaba anteriormente. Como veis aquí, a la izquierda de este pequeño gráfico, en Europa y Estados Unidos se utilizan los canales del 36 al 48, espaciados con 4 unidades, como veis aquí, y sin DFS. Ahora veremos lo que es el DFS. Y en Estados Unidos incorporan 5 más, que son los que veis a la derecha del todo, que son de 149 a 165, si mal no recuerdo. ¿Qué es esto que os comento aquí de DFS, no DFS? El DFS es otro de las tecnologías o de las técnicas que, por así decirlo, recomiendan, obliga la norma que veíamos anteriormente, que permite, por así decirlo, que un dispositivo que funciona bajo la tecnología AC pueda seleccionar de manera dinámica el mejor canal dentro de esta banda de 5 GHz, que como veis tiene muchos más canales que la de 2,4, que acaba en 11-13, de manera que la mayoría de canales en teoría inhabilitados sin DPS, que son los que veis en naranja, en rojo, en esa franja nos permite acceder a estos canales que no siempre suele ser así, pero hay ciertos canales reservados o ciertos canales que se suelen utilizar para radares meteorológicos, radares militares, otro tipo de equipos de radiocomunicación ajenos al Wi-Fi y que anteriormente tenían capado, por así decirlo, delimitado esta franja de canales, que es bastante amplia, como veis, para esos dispositivos, esos equipos, y actualmente gracias al DFS podemos acceder a ellos con cualquier dispositivo AC. ¿Cuál es realmente, aparte de poder acceder a estos canales, cuál es el objetivo del DFS? DFS te permite que si tú estás operando, utilizando un canal que tiene asociado o que quiere empezar a utilizar, por ejemplo, un radar meteorológico, un radar militar que tiene preferencia en cuanto al uso en el espectro, automáticamente te va a colocar, te va a buscar un canal asociado cercano a él, al que estamos operando, para que no interrumpa si en nuestra zona hay un radar o meteorológico o un equipo de radiocomunicaciones que tenga preferencia en este aspecto, por lo cual, por eso es el Dynamic Frequency Selection, la selección de frecuencia dinámica, porque te va cambiando según lo que necesitemos al canal más óptimo. También, rápidamente, para no alargarnos en este pequeño esquema, vemos que tenemos más ancho de canal a la izquierda. En 2,4 solo permitíamos 20 y 40 como norma general, ahora incorporamos hasta 80, 160 y en algún dispositivo también en 10 MHz. Pasamos a otra tecnología, otra característica importante, que es el beamforming, que como vais a ver en este pequeño gráfico, lo que hace es que los dispositivos que están en el rango de cobertura, de un router o un reach extender, por así decirlo, que solicitan la conexión a esa red, el propio router, lo que son las propias antenas, que son, por así decirlo, algo inteligentes, radian de tal forma que procesan la señal para que se oriente un poco más dirigida hacia el equipo en cuestión, dentro del propio rango de cobertura, que es como veis aquí, que tenemos un teléfono y una tablet, pues de manera aproximada se intenta adaptar que esa cobertura se focalice en esa zona donde un dispositivo reclama la conexión, a diferencia de un dispositivo que no tenga el beamforming. Y como veis, pues tenemos aquí las dos opciones, los dispositivos que ya están conectados, están solicitando la conexión a esta red con beamforming, y a la derecha los que ya les ha proporcionado el beamforming, lo que es la cobertura más orientada. Después pasamos a la tasa de transferencia, que es otro aspecto muy importante, que es la mejora en cuanto a la velocidad con respecto a otros estándares. Aquí vemos que como tenemos más oportunidades de ancho de canal, distintos anchos de canal, como veis, según los strips, los hilos que le metamos, podemos llegar a tasas de transferencia bastante altas con respecto a lo que era el 2,4 y el estándar N. Y en cuanto a canales, lo que os comentaba en el gráfico primero, en el anterior. Según qué ancho de canal utilizamos, cuanto menor ancho de canal, mayor canal, cuanto menos ocupe el canal, el ancho de canal, más canales vamos a tener disponibles, lógico, y cuanto más ocupe el ancho de canal, menos canales vamos a tener, más espectro vamos a ocupar, esto es lógico, y en función de lo que se necesite y de la situación en la que esté el espectro en ese momento, en cuanto a otras redes, etcétera, etcétera,
puede interesar más una cosa u otra. Nos permite con respecto al otro estándar, al N, mayor flexibilidad. Y vemos que según tengamos DFS o no DFS, pues optamos a más canales o menos canales. Es algo interesante y por eso es muy recomendable lo que es el uso del DFS si el dispositivo lo tiene. Y pasamos a las mejoras. Vamos a hacer ya la comparativa con respecto al estándar anterior. En cuanto a velocidad, vamos a poner como ejemplo una y dos antenas. Lo que era una antena en 2,4 en estándar N, 802.11, llegábamos como máximo con una sola antena a 150 megabits por segundo. Con una misma antena, pero ya de estándar AC, de 5 GHz, vamos a llegar hasta 433 megabits por segundo. El doble, por supuesto, con dos antenas. Con tres antenas llegaríamos en 802.11n a 450 y con 802.11ac pues a 1300 aproximadamente. Ya vamos viendo que lo que es la mejora es sustancial, ya es casi lo que comentaba Eduardo, 3 veces más. No tienen beamforming los equipos con estándar N, si los AC. La modulación, esto es importante, es distinta, ¿vale? Es una modulación en cuadratura que en el estándar N era 64 QAM y ahora es 256 QAM. Esto es lo que permite el incremento de velocidad, aparte de lo que son las prestaciones de la antena. En cuanto a la modulación, como podéis ver en el primer dato de 150 megabits por segundo, arriba, vemos que tiene un asterisco. Vamos a ver ahora algunos dispositivos de TP-Link, algunos routers concretamente, que si echáis las cuentas en cuanto a tasa de transferencia, no cuadra porque si en teoría es 150 megabits por segundo en 2,4 en estándar N como máximo, si echamos las cuentas, como lo vamos a ver ahora después, falta velocidad, falta una cantidad de megabits. Es porque en los nuevos dispositivos de TP-Link se está implementando que en la banda en el estándar N, las antenas de estándar N, estén moduladas en vez de en 64 QAM en 256 QAM. Es una pequeña mejora que permite que de 150 megabits por segundo en estándar N, que era el techo, lleguemos a 200. Una pequeña mejora, pero sí que es interesante y es sustancialmente mayor, claro. Después, lo que os comentaba del ancho de canal, solo te permite 2040 en estándar N, te permite 4, 20, 40, 80 y 160 en estándar AC. El MIMO nos permite emitir y recibir hasta 4 equipos distintos y en AC hasta 8. Lo permite mayor estabilidad, menos interferencia, mayor fluidez en la comunicación, etcétera. En cuanto a utilidades, pasamos ya, dejamos a un lado el aspecto técnico que puede llegar a ser un poco aburrido o cargante. En cuanto a utilidades, básicamente el estándar AC lo que posibilita es que todo lo que sea video streaming en HD, descarga de elementos pesados, juego online, visualización de imágenes de alta definición online, todo ese tipo de acciones o de tareas van a ser no aconsejables, sino que van a ser, nos van a permitir prestaciones superiores o nos van a hacer que lo consigamos con mayor velocidad, con mayor calidad, con mayor estabilidad que la de 2,4, por el simple hecho de mayores tasas de transferencia, menos interferencias y que la estabilidad en la señal es mayor por el ancho de banda que nos permite, ¿vale? Y como veis aquí un pequeño gráfico indicativo que aproximadamente la velocidad en AC es 3 veces más en el N. Ya vamos a pasar a los dispositivos AC en TP-Link. Como os decía, son bastantes, los hemos dividido en 4 familias, como routers neutros, routers inalámbricos, con acceso con un puerto WAN, RJ45, router de acceso con su puerto telefónico, o algunos que vamos a ver ahora después también, que incorporan ya lo que es un conector para cable coaxial, después extensores de rango y por último adaptadores inalámbricos USB. Empezamos con los routers inalámbricos. Actualmente disponemos de estos 6, los hemos agrupado por velocidad, por tasa de transferencia máxima. Tenemos desde el superior de todos, el AC1900, ArchC9, que incorpora, por supuesto, es compatible con todos los estándares anteriores aparte del AC, Dual Band, puertos Gigabit, M4 concretamente, tiene 2 puertos USB, uno 3.0, otro 2.0, 3 antenas exteriores, lo cual es un router de prestaciones bastante altas y vamos a ir viendo hacia abajo routers también de prestaciones importantes hasta llegar a los routers, por así decirlo, más convencionales,
pero también de prestaciones altas que TP-Link incorpora y que vais a ver que, claro, con esta gama de dispositivos cubrimos desde un usuario que básicamente quiere acceso en la banda de 5 GHz, poder acceder a su video streaming, a juego online, pero de manera un poco más básica, es decir, con velocidades de transferencia, con tasas de transferencia hasta 750 Mbps por segundo, sumando las dos bandas, que es como vemos el C2 y el C20i, hasta llegar a 1900, que es el C9, el superior. Entonces, ¿qué es lo que aporta TP-Link en este aspecto? Son muchos, son 6. A lo mejor hay gente que dice, joder, es que no sé ni cuál elegir. Realmente lo que proporciona TP-Link con esta variedad es cubrir toda la gama de usuario. Puede haber aquí, lo que os comentaba, usuarios que necesiten mucha ancho de banda, mucha tasa de transferencia para determinadas tareas. Entonces, tienen acceso a dispositivos de muy altas prestaciones, como los 3 de arriba, o dispositivos un poco inferiores, siendo prestaciones altas, como los que veis abajo. Todos tienen 4 puertos, son todos gigabit menos el último, el C20i, que tiene antenas internas, todos los demás tienen antenas externas, todos son dual band, por supuesto, compatible con todos los estándares, suelen tener todos su red de invitados, su control parental. O sea, son dispositivos bastante potentes, con print server, con media server, con USB para almacenamiento y compartir en red. Es decir, son equipos bastante completos en general. Luego después, en el turno de preguntas, seguramente uno tenga alguna duda concreta de algún equipo o alguna especificación que se nos haya pasado, sin problema, lo tratamos y lo vemos. Y estos son los nuevos routers inalámbricos que va a ir incorporando el TP-Link a lo largo de este año. Destacan sobre todo los de la izquierda, o para mí, me parece bastante interesantes, que son el Archer C3200, que es un router tribanda. ¿A qué llamamos tribanda? Realmente lo que tiene este router de bueno es que tiene el soporte de banda 2.4, pues estándar N, y tiene dos tarjetas, o sea, dos opciones para emitir dos señales de 5 GHz, es decir, tiene como si fueran dos estándares AC funcionando al mismo tiempo, que le permite en global llegar a esa tasa de transferencia de 3200, pues eso es tribanda. Tiene 6 antenas, es un router que va a permitir una cobertura bastante amplia, es un router ya de muy altas prestaciones para todo este tema de tareas intensivas. Después tenemos a la derecha el AC 2600, perdón, que también sigue siendo un router bastante potente, de prestaciones en cuanto a tasas de transferencia muy altas, como veis, mayores de los que actualmente está comercializando TP-Link, que era el C9, Archer C9, el superior ahora mismo. Después tenemos el Touch P5, que es un router que tiene una interfaz, por supuesto una interfaz web como todo router, pero incorpora la novedad de una pequeña pantalla táctil de 4,7 pulgadas completamente, 4,3, 4,7, no recuerdo exactamente, pero bueno, de 4 pulgadas táctil, que permite toda la configuración del router y toda la gestión del router a través de esa pantalla. Es como si fuera un pequeño smartphone incorporado en el router, no tiene llamadas por supuesto, pero es un dispositivo con una interfaz bastante amigable que recuerda sobre todo a los smartphones típicos y que tiene dos procesadores con doble núcleo y que, bueno, a fin de cuentas es un router ya, es una gama de router para el ámbito doméstico, para el ámbito incluso empresarial, ya bastante interesante en cuanto a lo que es la gestión. Después tenemos el Archer MR 200, que es AC750, que podéis pensar, bueno, un poco inferior en prestaciones al resto, a los hermanos mayores. Sí, pero incorpora la opción de introducirle directamente una tarjeta 4G, 3G o 2G, bueno, 2G no hay, una tarjeta 4G, 3G para, en el caso de que necesitemos conexión vía datos móviles, podemos acceder directamente sin necesidad de pinchar un módem USB o sin necesidad de tener un MIFI. Tenemos las dos posibilidades, router neutro inalámbrico más router con datos móviles 3G o 4G. Esto es un router que, bueno, es el primer router que TP-Link incorpora con la posibilidad del soporte de la tarjeta y por eso lo destacamos, porque la verdad que es un router interesante en ese aspecto que permite bastante flexibilidad. Después, pasamos a los routers de acceso. Actualmente tenemos, son todos router de ADSL, que como veis el D9, D7, D5 y D2 son los hermanos, por así decirlo, mellizos de los inalámbricos, que eran los C, y que tienen prestaciones prácticamente similares a los otros, a los inalámbricos.
Por ejemplo, el D9, que es el de mayores prestaciones, con sus 3 antenas, compatible con todos los estándares, por supuesto, 4 puertos gigabit, su puerto RJ11 para la conexión de telefónica, 2 puertos USB y así con todas las prestaciones de los demás equipos que también son 2 puertos, 4 puertos gigabit, 2 puertos USB, perdón, su puerto RJ11. La diferencia básicamente es en cuanto al housing, la carcasa y a lo que es la tasa de transferencia, con lo cual, ya digo, son 4 dispositivos que permiten abarcar prácticamente toda la gama de usuarios que puede necesitar un router de acceso telefónico. Son todos ADSL, falta, podréis pensar algunos, falta algún VSL o alguno con cable coaxial para lo que es cable modem, que veremos ahora a continuación que llegan con estos nuevos dispositivos. Van a salir muchos más. Lo que pasa es que no he querido saturar la presentación de equipos nuevos que van a ir saliendo a lo largo de este año, pero estos son los principales, los que van a salir a la mayor brevedad, que son el Archer VR900V, que es un router, modem router para VSL y ADSL, VSL2, ADSL2 también, con voz IP, que tiene 2 puertos para incorporar los teléfonos voz IP, su puerto RJ11, también 4 puertos gigabit Ethernet, para LAN, 3 antenas externas y tasas de transferencias también 900. Todos los equipos que hemos visto de 1900, aprovecho para comentarlo, incorporan que sus antenas, bueno, las prestaciones en el estándar N, es lo que os comentaba antes, llegan hasta 200 megabits por segundo por antena. En este caso son todos 3x3, antenas duales. Entonces sus antenas, las 3 antenas, emitirían como máximo a 200, llegando a 600 megabits por segundo. En lo que es la banda de 2,4, ¿vale? Que es lo que os comentaba anteriormente, se ha modificado, se ha dado una vuelta de tuerca a lo que es la modulación en el estándar N, se ha conseguido la modulación en 256 QAM, se ha conseguido ese incremento en la tasa de transferencia. Después tenemos el hermano pequeño que tenemos aquí, el Archer VR200V, que también es voz IP, VSL, y la diferencia es que tiene tasa de transferencia, prestaciones inferiores en cuanto a tasa de transferencia. Después, incorporamos una novedad en TP-Link, que es el modem router o router con cable modem, con posibilidad para conexión por cable coaxial. Es que el Archer CR300 es AC1750, que permite 1300 en la banda de 5 y 450 en la de 2,4, y es lo que decía, es una novedad en TP-Link porque ya conseguimos abarcar prácticamente todas las posibilidades de routers de acceso que son los ADSL, VSL y ahora cable móvil. Después pasamos a los extensores de rango. Los extensores de rango en ACE, en tecnología C, de momento tenemos solo el R200, que es AC750, dos antenas internas, un puerto fast Ethernet y tiene enchufe, bueno, para cualquier tipo de enchufe, lo que es europeo o mundial. Y vamos a incorporar estos 3 nuevos equipos que de derecha a izquierda, me salto el protocolo, por así decirlo, de las presentaciones. De derecha a izquierda sería el hermano mayor, por así decirlo, al R200, que serían las 2 antenitas que vemos a la derecha, que es el AC750 F210, que las mejores con respecto al de arriba, aparte que tiene las antenas externas, pues que tiene un puerto gigabit, que el de arriba era un puerto fast Ethernet. Después tenemos el R350 y el 450, que básicamente la diferencia entre ellos, uno es un pelín más grande que otro, por dato así anecdótico. Aparte de la tasa de transferencia, va definida prácticamente porque uno tiene 3 antenas, que es el de la izquierda, el 450, y otro tiene 2, con lo cual uno es 2x2 dual, que permite hasta 1200, y el otro 1750 porque tiene las 3 antenas, ¿vale? Duales en 2,4 y 5. Después, en cuanto a adaptadores inalámbricos, tenemos el Archer T4U, por supuesto, dual, en ambas bandas de frecuencia funciona, tiene un USB 3.0, una antena interna, y nos permite, pues, antenas internas, nos permite a un ordenador, por ejemplo, que no tenga tarjeta de red de 5 GHz en AC, pues incorporarle este adaptador, lo que nos supone ya libertad o acceso o la posibilidad de conectarnos a cualquier red inalámbrica de 5 GHz. Después tenemos 2 dispositivos inferiores, que son el Archer T2U y el T2UH, que uno de ellos es el de la izquierda USB 2.0, es un tamaño
muy pequeño, también con las internas, dual band, también y mismo funcionamiento. Nos permite conectarnos a la USB a redes de 5 GHz en estándar AC. Y el de la derecha, el HT2UH, es interesante porque también es un USB, también nos permite conectarnos, por supuesto, un puerto USB 2.0 a las redes T5, pero incorpora que tiene una antena externa que puede ser desmontable y cambiada por una de mayores prestaciones. Con lo cual, si inicialmente la cobertura que nos permite este equipo es pues una determinada X, nos permite mejorarla si lo llegásemos a necesitar. Es un dispositivo que es escalable, por así decirlo, o sea, es mejorable. Pues es interesante por eso. Y vamos a incorporar el Archer T4UH, que es un dispositivo que tiene dos antenas externas, plegables, que mediante un cable USB, micro USB en este caso, nos permite conectarnos, es un pequeño soporte, nos permite conectar nuestro ordenador también por USB a redes de 5 GHz. Y bien, una vez que hemos tratado toda la batería de productos, que ya habéis visto que son bastantes, pasamos a lo que es la última reflexión ya en cuanto a lo que va a deparar y lo que está deparando esta nueva tecnología en relación a las conexiones inalámbricas, conexiones Wi-Fi. Bien, pues como sabéis todos, básicamente ya a día de hoy todo el mundo tiene un dispositivo que por Wi-Fi se conecta a una red, que necesita conexión a Internet, porque a día de hoy cualquier o mayoritariamente los servicios a los que un usuario estándar necesita o quiere acceder, necesita una conexión a Internet. Normalmente la gente lo que hace es que se conecta por Wi-Fi porque nos permite pues velocidades mayores, transferencias mayores. La tendencia va a ser que las conexiones Wi-Fi pasen de 2,4 a 5 GHz, que se deje un poco a un lado la antigua banda y se empiece a utilizar poco a poco, paulatinamente, de manera masiva, la de 5 GHz. Sí que es cierto que, bueno, la mayoría de los dispositivos de red que tienen soporte inalámbrico funcionan en 2,4, pero poco a poco, sobre todo a raíz de nuevos smartphones, nuevas tablets, nuevos ordenadores incluso, se va incorporando esta tecnología, porque ya digo, es bastante reciente, bastante, ya, un año de antigüedad aproximadamente. Con lo cual, poco a poco los dispositivos van a ir evolucionando con la tecnología, por supuesto, y van a tener que incorporar esta banda porque es el presente, porque ya la estamos utilizando, pero también será el futuro. Y como recordatorio, es ideal para video streaming HD, juegos online que necesitan gran cantidad de ancho de banda, de tasa de transferencia alta, y para descargar archivos pesados o tareas que requieran pues bueno, una conexión, por así decirlo, algo superior. Y como les decía, el futuro de los dispositivos inalámbricos ya está ligado a lo que es el ámbito Wi-Fi y entonces va a ir poco a poco ligándose o uniéndose a lo que es el estándar nuevo, el estándar ACES 2.11. ¿Y qué es lo que nos crea? Que si ya tenemos una dependencia de tener conexiones inalámbricas en todo momento, en cualquier ámbito de trabajo, nuestra vida personal, etcétera, pues que nos permite este estándar mejores prestaciones. Siempre toda la tecnología va encaminada a mejorar, como todo, y este estándar nos permite mejorar sustancialmente nuestras conexiones inalámbricas. Y por supuesto, TP-Link está acorde con este estándar, va evolucionando a la par que la tecnología va evolucionando y por supuesto en cuanto salió este estándar se trabajó para que equipos, la mayor parte de los equipos se adaptasen a este estándar, se dejase a un lado la antigua banda de 5 GHz sin estándar AC, que era la estándar A, perdón, y estándar N, y como veis, TP-Link apuesta fuertemente por los productos AC. Y bueno, el claro ejemplo es que contamos con múltiples dispositivos, ya sean de prestaciones inferiores a prestaciones muy altas, para poder cubrir a cualquier tipo de usuario que necesite o que quiera este tipo de conexiones. Así que bueno, por mí ya hemos terminado lo que es la presentación. Sé que es mucha información, que son muchos productos. Por eso ahora os dejo aquí mi email por si en algún momento, ya sea aquí una semana o un mes, sin ningún problema me contactéis. Y bueno, ahora pasamos al turno de preguntas que moderará Eduardo. Con cualquier duda o consulta, ya sabéis, se lo comentáis a él, lo mandáis al mail que os acabo de comentar antes y
en un futuro, si necesitáis cualquier consulta sobre TP-Link, aquí os dejo mi email, contactéis sin problema conmigo, que yo os lo solucionaré a la mayor brevedad. Pues muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante y aunque lo has dejado todo muy claro y muy bien explicado, ya tenemos algunas preguntas planteadas, así que si te parece te las voy diciendo. Muy bien, perfecto. Bueno, Bruno nos pregunta, bueno, le gustaría que profundizaras un poco más en los modelos que incluyen slot para SIM 3G y 4G. Sí, sí, Eh, concretamente, sí, dime. no, si puedes profundizar un poco más sobre estos modelos y ampliar la información. Sí, bueno, lo que puedo, una de dos, o lo comentamos por aquí o le podemos pasar la información, lo que se ha escrito. Básicamente el nuevo router, el Archer MR200, es el que va a funcionar bajo este estándar, por supuesto, y que va a incorporar la posibilidad de tarjetas SIM 3G, 4G, pues es un router de prestaciones altas con 4 puertos gigabit, su puerto WAN para tener conexión inalámbrica, o sea, conexión a Internet por ese puerto. Tiene la ranura que te comentaba, es AC750 y bueno, es un router de prestaciones medias, por así decirlo, pero que incorpora esta posibilidad de utilizar 3G, 4G y no solo 3G, 4G, sino que es capaz de balancear la conexión. Si por ejemplo queremos que la principal sea la por cable, la que tenemos por el puerto WAN, y en cualquier momento se desconecta o hay algún fallo, salta automáticamente a la tarjeta SIM y trabaja dando acceso a Internet gracias a los datos móviles y así viceversa. Es un router interesante en ese aspecto, que le da mucha flexibilidad. De todas formas, si necesitas alguna información más detallada, le dejáis, os la paso después y se la proporcionáis o por mail, ¿vale? Porque este router es nuevo, va a salir a lo largo de este año y es por lo que va a apostar TP-Link en cuanto a tecnología, a routers con 3G, 4G. Perfecto, Daniel. Otra pregunta que nos hace Juan Jesús es que, bueno, quiere saber qué equipos tenéis orientados al mundo profesional. Sí. En cuanto al ámbito empresarial o profesional, en el estándar AC no tenemos nada. ¿Por qué? Porque, bueno, los routers que os he planteado, como el C9 o los nuevos, el Tribanda que os presentaba o el Touch P5, son de prestaciones bastante altas, podrían usarse para el ámbito profesional, pero normalmente los routers o equipos que se utilizan en este ámbito corporativo, son routers ya de sobremesa, son routers que no suelen tener tarjeta de redes inalámbricas y que, bueno, se incorporan más a como VPN, balanceo de carga, control de contenido, filtrar de contenido, un pequeño firewall. En cuanto a routers empresariales, ya te digo, no tenemos equipos que funcionen bajo el estándar AC, básicamente porque suelen ser equipos que se incorporan, se introducen en la red y después se meten routers inalámbricos como estos que os he presentado. O sea, no van unidos, por así decirlo. Una red empresarial amplia se suele utilizar tanto el corporativo empresarial profesional, que es el de sobremesa, que es cableado, y después ya por zonas o por departamentos, UAPs o estos routers. Vale, bueno, nos pregunta Jesús qué modelos serían, que está muy interesado. Sí, Si quieres, como sabes, Jesús, puedes hacer tu pregunta a webinar@landatel.com. Nosotros se la pasamos a Daniel y te contestamos por email sin ningún problema. Y así sí, continuamos con preguntas de otros usuarios. Bueno, una sí, pregunta que perfecto. nos hacen varios usuarios, pues Antoni, Fernando, nos preguntan la compatibilidad del nuevo estándar 802.11ac con los antiguos estándares, con el estándar N, por ejemplo. Sí, sí, son todos los routers de TP-Link que trabajan bajo este estándar también soportan los estándares antiguos. Es decir, si nosotros tenemos un router que funciona en AC, que emite una banda en la banda de 5 GHz, una SSI, una señal, también simultáneamente emite una bajo el estándar N en la de 2.4. Es decir, si tenemos un dispositivo móvil, ordenador, tablet, que solo funcione bajo el estándar N, podemos seguir utilizando estos routers. Lo único que no vamos a tener acceso a la banda de 5 GHz, pero sí, por supuesto, son compatibles y no es exclusivo solo para tecnología
equipos con tecnología C. O sea, sirven para cualquier tipo de estándar, ya sea N, B, G bueno, o el A incluso. Vale, perfecto, Daniel. Bueno, nos preguntaba Jesús ¿Sí? si los equipos de los que hablábamos antes, con slot no, perdona, Así. si los equipos profesionales, que ya has dicho que no teníais exactamente, él trabaja en el sector de hoteles y le gustaría saber si se podrían implementar en una instalación pues de una red wifi para un hotel, por ejemplo. Sí, sí, sin ningún problema. De hecho, son los dispositivos idóneos para este tipo de instalaciones. Lo único que la cobertura inalámbrica se suele dar ya por APs o por routers, pero por así decirlo, el núcleo de la red lo suelen, como bien decía él, lo suelen incorporar o lo suelen llevar a cabo estos routers empresariales. Tenemos, me parece, son 5 o 6, entre balanceadores, routers VPN y balanceadores de carga simultáneamente. Luego, si queréis, os paso toda la información al respecto. Ya digo, hay bastante variedad. Incluso tenemos uno que tiene no, tiene una tarjeta de red inalámbrica que aparte es un router empresarial, cableado, que es bueno, destinado a meterlo en un rack, etcétera. Tiene antenas y permite una cobertura inalámbrica en 2,4. O sea que al final sí que se puede mezclar un poco todo, pero sí, estos routers son idóneos para ese tipo de instalaciones. Vale, nos pregunta también Pep Caldera, bueno, le gustaría más información sobre los modem routers cable versión del Eurodoxis. A Sí, ver si puedes ampliarle un poco la información de estos modem routers. pues sí, básicamente te voy a comentar las especificaciones del equipo, del Archer CR700. Es estándar AC, compatible con todos los estándares. Te permite velocidades en 2,4, tiene 3 antenas, es 3x3. Te permite velocidades en 2,4 hasta 450 megabits por segundo y en 5 de 1300. Tiene 4 puertos gigabit LAN y tiene, aparte de 2 puertos USB, el puerto para cable coaxial. Al final, este equipo es el primer modelo de Archer CR700. Va a salir uno también que va a incorporar además voz IP. Si te digo la verdad, el ejemplo que te doy no es que sea privado ni nada, por supuesto que no, porque se han sido presentados ya, pero es un poco a cuentagotas porque realmente todavía no están disponibles a corto plazo, es decir, van a salir a lo largo de este año. No te puedo decir si va a ser el mes que viene o dentro de 2, pero ya te digo que se están implementando, ya hemos tenido samples, hemos estado viendo especificaciones y bueno, básicamente es eso. Si quiere algún detalle más concreto, se lo puedo mirar ya en información interna mía y se lo aclaro ya lo que es aparte por privado. Porque, bueno, básicamente los datos que ahora mismo manejamos son estos. De acuerdo, Daniel. Tenemos otra pregunta, bueno, que nos plantea que habían leído, bueno, que la velocidad del estándar AC se veía muy reducida al alejarse de la antena. Quería saber, Ángel, si esto ya estaba corregido y cómo se ve afectada la nueva tecnología AC a los rangos de cobertura. Ujú. Pues mira, empezamos y debate por la segunda. Sí que es cierto, ¿vale? Que lo que es la profundización, o por así decirlo, o la penetración, mejor dicho, en el estándar, en la banda de 2,4, en cuanto a cobertura, es mayor que la de 5. También es cierto que en el primer estándar que hubo de 5 GHz, que fue lo que dice, al alejarse de la cobertura era bastante más reducida en comparación con la que permitía el N, que era el 2,4. Esto se ha corregido de alguna forma con este nuevo estándar y con el obligado cumplimiento, por así decirlo, de la normativa que os comentaba al principio, sí que se ha corregido estos problemillas y se ha mejorado en cuanto a cobertura, gracias también sobre todo a lo del beamforming, que es que orienta un poco con el procesado de la señal que hace las antenas, la cobertura hacia los dispositivos que estén dentro del ángulo del radio de cobertura. Pero sí que es cierto que en cuanto a penetración es algo superior de momento la de 2,4 que la de 5. Que esto realmente no se ve afectado. A ver, para notar esto hay que hacer pruebas ya muy determinadas y muy específicas y ser un poco quisquilloso. Realmente no hay mucha diferencia. Pero sí que es cierto que la banda de 2,4
más o menos se ha llegado ya al límite de desarrollo, entre comillas, tampoco lo quiero decir muy alto, pero bueno, más o menos poco más se va a poder mejorar y en la de 5, como es una banda de nuevo uso, que se han liberado nuevos canales, se ha liberado más espectro con esto de la nueva norma, etcétera, con el DFS, sí que tiene bastante más margen de mejora y esto se está tratando de, ya no hablo en Teppelin, en global, en cualquier fabricante, básicamente en cualquier transmisión de radiocomunicación, sí que se está mejorando esto gracias a estas nuevas tecnologías como el beamforming y las normativas que nos obligan a cumplir. De acuerdo, Daniel. Nos planteaba Radu una pregunta en el mismo sentido, que yo creo que ya la has contestado. Nos preguntaba que en cuanto a la cobertura de la banda de los 5 GHz, que sabemos que es menor, preguntaba si en tu opinión van a notar mucho los usuarios pues esta menor cobertura. Sí. A ver, realmente es un hecho, es algo inferior, pero es difícil notar eso realmente. Básicamente, los usuarios que van a estar, a ver, lo que es la extensión de cobertura, físicamente la delimitan las prestaciones de la antena, es decir, la ganancia que tenga cada antena en un router o en un reach extender o en lo que sea. Entonces, sí que es cierto que lo que os comentaba, una antena de las mismas prestaciones en 2,4 y 5 GHz, la penetración va a ser un pelín superior, pero que básicamente un usuario estándar, un usuario que haga un uso de red o funcione en lo que es en el ámbito inalámbrico, un uso estándar, no va a notar prácticamente esto. ¿Qué es lo que puede notar? Que a lo mejor en determinadas situaciones, en determinadas estancias, casas, oficinas, etcétera, puedas notar que en determinadas ocasiones, por interferencias, etcétera, puedas ver que llega más la de 2,4, pero poco la de 5. Pero claro, esto se ve compensado en que las interferencias son mucho menores en la de 5, las tasas de transferencia, como habéis visto, son 3 veces más. Pero vamos, yo no diría que es una cosa que el usuario lo vaya a notar realmente. Vale, bueno, Daniel, para terminar te planteo una pregunta de Rubén que nos consulta si es posible modificar la configuración para que si el cliente resetea el router, vuelva al software que le hayan instalado. Sí, sí que es posible. De hecho, bueno, lo que es el canal de ventas, bueno, el departamento, por así decirlo, de canal que Teppelin maneja con empresas, con operadores, con ISPs, etcétera, sí que suelen hacer este tipo de modificaciones en lo que es el firmware que se implementa en el equipo. El problema que tiene, si llega a ser un problema, es que este tipo de modificaciones que se hacen directamente desde Central de China, nosotros aprobamos y seguimos, etcétera, concretamente desde España, llevan a un obligado, por así decirlo, en un compromiso de compra, no te sé decir las unidades porque yo soy técnico y de números sé poco, pero sí que se obliga a un compromiso de compra de bastantes unidades en función del equipo. Es decir, cuanto más mayor prestación sea el equipo, más caro va a ser, pues el número de unidades que hay que adquirir para que sea posible esta modificación o que se valore y se implemente esta modificación es inferior que si es el de menos prestaciones. Pero sí que es posible y de hecho sí que se ha hecho con operadores, con otros routers, que no sean C, y sí, yo digo que es posible porque es una cosa que suelen pedir bastante los operadores de Internet. Perfecto, Daniel. Bueno, si te parece bien, para no alargarnos mucho y cumplir el horario que habíamos establecido para el webinar, damos por finalizada la sesión de preguntas. Bueno, voy a pasar a hablar del bundle que tenemos preparado. Bueno, recuerdo, ante todo, muchísimas gracias por la participación a todos los asistentes y os recuerdo que vais a poder volver a ver el webinar en el canal de YouTube de Landatel y además se os enviará un email con un acceso directo a la grabación del webinar. Todas las preguntas que no hayamos podido responder nos las podéis enviar por correo a webinar@landatel.com y como os comentaba, en Landatel hemos preparado un pack de Wi-Fi AC de Teppelin compuesto por un router, un repetidor y un USB Wi-Fi AC.
Hoy mismo vais a recibir también por email toda la información de esta oferta. Y lo hemos planteado, bueno, para que vosotros mismos lo podáis probar y comprobar, bueno, todas las funcionalidades y las ventajas que ofrece esta tecnología. No sé si quieres comentar algo sobre el pack, Daniel, si quieres puntualizar algo sobre este pack. Sí, sí, no, simplemente que la verdad que este pack permite cubrir todos los posibles ámbitos que pueda haber en el ámbito doméstico, por ejemplo, de un usuario que tenga dispositivos, que quiera un dispositivo que funcione en AC, que tenga equipos que funcionen en esa banda, que además le extienda la señal con este repetidor y que justo tenga un equipo que no, desgraciadamente, un ordenador no tenga la posibilidad de la tecnología AC y lo pueda usar esta tecnología gracias al USB. O sea que es un pack bastante interesante. En precio ya lo veis que es bastante asequible en cuanto a la rebaja que hay. Y bueno, para lo que es la iniciación del AC es un pack bastante interesante y un router y un repetidor y un USB de bastante buena prestación. Perfecto, bueno, este pack ya lo tenéis disponible en landashop.com, ya lo podéis adquirir. Y bueno, sin más, te quiero agradecer, Daniel, a ti y a Tepelin vuestra colaboración para celebrar este webinar. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy interesante y la verdad es que yo creo que no queda ninguna duda. Y Perfecto. nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos los asistentes y os esperamos en una próxima sesión. Saludos a todos. Saludos.